Descubrí un poder extraordinario tras burlas, la inesperada transformación de una perdedora. Valentina sentía que el eco de las risas la perseguía en cada paso. Salía de casa y ya las palabras hirientes resonaban en su mente. Gorda, fracasada, eran como piedras arrojadas que se quedaban atrapadas en su pecho. A sus 17 años, vivir en un pequeño y colorido barrio de San Juan no hacía más que resaltar su lucha interna. Aquella apasionante biología que la llenaba podía ser su salvación, pero el mundo a su alrededor se sentía como un tormento incesante. El peso de su apariencia se convertía en una sombra. En la escuela, sus compañeros se atrevían a burlarse de sus sueños. ¿Biología? Tú, decían entre risas. Cada insulto la hacía dudar de sí misma, su mente se convertía en un laberinto de inseguridades. A menudo miraba al espejo y se preguntaba si alguna vez podría ser vista. Pero su familia, su madre trabajadora y su abuela entrañable siempre se mantenían a su lado, recordándole que el conocimiento es el verdadero poder. Por un momento, estos recuerdos la hacían sentir fuerte, pero las risas crueles eran un recordatorio constante de su derrota. La gota que colmó el vaso llegó un día en la clase de biología. El doctor Santiago, un hombre apasionado y perceptivo, la eligió para un prestigioso concurso. La palabra, potencial, resonó en su interior, incluso cuando su mente se llenaba de voces que decían que no era suficiente. Temía que las miradas de desprecio se volvieran más intensas. Era historia repetida, el miedo a ser un blanco, a ser vista desde el prisma de la burla. Rápidamente, la causa de su entusiasmo se volvió su mayor fuente de angustia. Mientras avanzaba en su investigación sobre una planta autóctona, la alegría se mezclaba con la ansiedad. Al pasear por el bosque, el encuentro con una planta desconocida encendió una chispa de esperanza. Sus propiedades medicinales podrían hacer la diferencia en su presentación, pero las risas le seguían, como fantasmas de su pasado. Las críticas son solo ecos de la ignorancia, le había dicho su abuela. Sin embargo, en silencio, Valentina cuestionaba su resistencia. ¿Era suficiente con tener una idea brillante si la percepción de los demás la desmoronaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el clímax se acercaba. Decidió hablar en su presentación escolar, invitando a la audiencia a conocer su proyecto y su historia. Se sintió frágil, pero dentro había una llama de determinación. Soy más que una perdedora, se repetía en voz baja. A medida que avanzaba, sus manos temblaban, la respiración se le aceleraba. La angustia llenaba la sala, los murmullos llegaban a sus oídos como un torrente. Pero debía continuar. Justo cuando estaba a punto de revelar su descubrimiento, un silencio helado llenó el aire. ¿Podría su voz ser suficiente para cambiarlo todo? En ese instante crucial, se enfrentó a sus miedos más profundos. ¿Lograría demostrar que había en ella un poder extraordinario? La narrativa de su vida flotaba ante ella, un abismo de posibilidades y desafíos. El aire en la sala se volvió espeso, como si cada mirada pesada la hiciera más pequeña. Valentina respiró hondo, recordando las palabras alentadoras de su madre y el apoyo incondicional de su abuela. En ese momento, la conexión con su historia personal no era solo sobre la burla, sino sobre la esperanza que había cultivado en secreto. Aún así, la ansiedad se agolpaba dentro de ella. Había estado practicando su presentación en el espejo, cada exposición frente a su propio reflejo le servía como ensayo. Sin embargo, al enfrentarse a un público real, el estrés y el miedo la abrumaron. La risita de un compañero resbaló entre el murmullero, provocando un escalofrío que recorrió su columna. «¿Recuerda por qué estás aquí?», se repitió. Con cada palabra que pronunciaba, empezó a desdibujar el papel de la victimización.
Habló de las propiedades curativas de la planta, del increíble potencial que podía brindar a su comunidad. Las risas se desvanecieron y, por un instante, se vio reflejada en la mirada de algunos compañeros. ¿Era cierta la percepción de que podía ser más? Sin embargo, algo dentro de ella se retorcía. La historia de su inseguridad parecía irse desvaneciendo, pero no sin dejar huella. Una parte de su mente adeptamente ansiosa se preguntaba si realmente estaba mereciendo ser vista. Se cuestionaba si ese cambio interno era suficiente para superar la imagen que los demás habían construido de ella. A medida que avanzaba en su presentación, lo que comenzó como un eco de su pasado se convertía en un argumento a favor de su futuro. Con cada punto que tocaba, empezó a notar un cambio sutil en las expresiones de su audiencia. Algunas miradas de desprecio se tornaron en curiosidad. La lucha interna entre su antiguo yo y la nueva Valentina emergió con más fuerza. La sensación de ser vista la invadía. Desde que se adentró en el mundo de la biología, había comenzado a entender que el conocimiento es un arma, una herramienta que podría romper barreras. Al hablar de su proyecto, se sintió empoderada, pero el reto no se limitaba al escenario. La lucha real estaba en su mente, donde los ecos de la burla aún resonaban. Al final de su presentación, un aplauso tímido rompió el silencio que había dominado la sala. Sentía que había abierto una pequeña ventana hacia su verdadero yo. Sin embargo, el camino era largo, lleno de dudas que aún persistían. ¿Era esta la transformación que tanto anhelaba o simplemente un momentáneo resplandor? Mientras se retiraba del escenario, su mente divagaba en un mar de preguntas. Quería más, deseaba ser reconocida no solo por su proyecto, sino por su valentía. Esa chispa de curiosidad que había despertado en su audiencia se traducía en una posibilidad real. Su capacidad de cambiar percepciones al salir del aula, la sensación de alivio se mezclaba con un nuevo peso, el desafío de traducir esa valentía en acción en su vida cotidiana. ¿Cómo podría consolidar este nuevo yo sin la presión constante del qué dirán? Fue justo entonces que una pregunta apareció en su mente, estimulante y apremiante. Había llegado el momento de indagar más profundo. ¿Qué pasaría si tuviera la oportunidad de dar un paso más allá, de convertir esa planta asombrosa en un proyecto real que pudiera impactar en su comunidad? La idea se incubaba amenazadoramente en su interior, lista para entrar en ebullición. Pero luego, un eco de risas lejanas repitió su antiguo miedo. Valentina cerró los ojos y en medio de esa confusión, se enfrentó a un dilema crucial. ¿Seguiría siendo una espectadora pasiva de su vida o se armaba de valor para ser la protagonista? La decisión caló en su pecho, pesada y llena de posibilidades. La respuesta la llevaría a un capítulo que definiría su camino, un paso hacia el futuro que deseaba construir. Sin embargo, dar ese paso requería algo más que valentía, requería una audacia desconocida hasta ese momento. El titubeo entre perseguir su sueño o sucumbir al miedo aumentaba. Todo dependía de su próximo movimiento. ¿Lograría dar ese audaz paso hacia adelante? El eco de sus pensamientos reverberaba en su mente mientras Valentina salía del aula. La decisión de tomar el control de su vida se convirtió en una chispa en su interior, la incertidumbre ante la acción que debía tomar. Caminó por el pasillo, cada paso resonando con el peso de lo que podría hacer al día siguiente. ¿De qué serviría esa presentación si no la utilizaba como un trampolín hacia su verdadero propósito? La idea de transformar su proyecto sobre la planta medicinal empezaba a tomar forma. Había algo en la pasión que la rodeaba, un impulso casi primal que le decía que su conocimiento podría cambiar vidas. Pero a medida que imaginaba la posibilidad, la sombra de su inseguridad volvió a asomar. ¿Y si su esfuerzo terminaba en otro fracaso? Aún recordaba las caras burlonas de su pasado y cómo esas risas eran rivales imposibles de ignorar. Sin embargo, aquel aplauso tímido que había recibido no podía borrarse de su mente. Quizás esa era la evidencia que necesitaba. Los ojos de sus compañeros, alguna vez hostiles, comenzaron a ver algo diferente en ella. Pero hacer realidad esa idea era la siguiente montaña que debía escalar. Comenzó a analizar lo que implicaría llevar su proyecto a la práctica. Necesitaría diseño, preparación y, sobre todo, una estrategia de financiación. Así, decidió buscar en las bibliotecas de la universidad información sobre proyectos similares.
Cuanto más leía, más se sentía atrapada por un torbellino de ideas. Una noche, las páginas se apilaban a su alrededor mientras ella redactaba notas y esbozaba un plan. Su mente se iluminaba con cada descubrimiento. Las propiedades curativas de esa planta no solo eran interesantes, podían ser un recurso efectivo para tratar problemas de salud en personas que, como ella, habían sentido el peso del desprecio. La idea crecía y se transformaba en un objetivo claro. Valentina comenzó a llamarlo raíces de esperanza. Deseaba que no solo se tratara de la planta, sino de compartir su viaje, su historia, una forma de empoderamiento. Pero aún había un obstáculo por superar: ¿cómo podría dar a conocer su idea sin sucumbir nuevamente a la burla? La revelación emergió en su mente como un rayo. La presentación que había hecho en clase no debía ser un evento aislado. Al contrario, había probado que podía presentar sus ideas. Colaborar con otros, buscar aliados que compartieran su entusiasmo podría proporcionarle un arsenal de apoyo emocional y profesional. Comenzó a planear reuniones informales con otros estudiantes, esperando encontrar compañeros que se sintieran igual de apasionados. Cada día que pasaba, Valentina se sentía más conectada con su propósito. Pero a medida que esa conexión crecía, también lo hacía su miedo. La idea de ser rechazada nuevamente, de ver cómo otros se reían de su sueño, la mantenía despierta por las noches. Fue en una de esas noches en vela que una vibrante decisión la sorprendió. Decidió que no dejaría que esas viejas memorias la detuvieran. La certeza de su proyecto era mayor que el miedo al desprecio. Cuando finalmente se armó de valor para contactar a sus compañeros, un torrente de emociones la invadió. Había risas y retos de nuevo en su mente. Pero esta vez, estaba lista para enfrentarlos. Mientras enviaba el primer mensaje, una pregunta de reconcomió: ¿realmente los otros verían lo que ella había empezado a ver en sí misma? Para comprobarlo, debía dar el primer paso audaz hacia adelante, un salto hacia lo desconocido, un paso hacia la posibilidad de ser la protagonista de su propia vida. Con la nueva misión en mente, una pregunta más la atormentaba: ¿tendría el coraje de enfrentar cualquier obstáculo que se cruzara en su camino? La respuesta se insinuaba en su corazón, retadora y clara, sino desbordante de incertidumbre. La próxima etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, y lo que estaba en juego no era solo una idea, sino su propio sentido de identidad. El mensaje fue recibido con una mezcla de expectación y temor. No solo la animaba la posibilidad de encontrar aliados, sino también el pavor a obtener una respuesta negativa. La noche anterior había sido un torbellino de ideas y dudas. Se vio atrapada entre la emoción de iniciar raíces de esperanza y la pesada carga de sus inseguridades. La vida académica de Valentina había estado marcada por miedos: el temor al fracaso, a la burla, a ser vista como una fraude. Sin embargo, era en medio de esa turbulencia que empezó a descubrir su propia fortaleza. Los días siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento. Se dedicó a evaluar no solo el contenido de su proyecto, sino también su presentación. Sabía que una simple idea no bastaba, necesitaba contar su historia con compromiso y autenticidad. El proceso de diseño del proyecto se convirtió en un puente hacia su interior. Valoraba cada paso que daba como una oportunidad de expresar su esencia, su vivencia, sus luchas. Las sesiones de escritura se volvieron meditativas, y poco a poco comenzó a conectar con la idea de que su voz era valiosa. Decidió unirse a un grupo de estudiantes que compartían intereses similares. Allí, a través de discusiones abiertas y de construir sobre las ideas, encontró un espacio seguro para crecer. Mientras hablaba sobre su proyecto, sus compañeros empezaron a responder con entusiasmo. Cada palabra comprometida era un ladrillo en la edificación de su confianza. Empezaron a trabajar juntos, intercambiando recursos, proponiendo mejoras. Aquella comunidad inesperada encendió una chispa en Valentina. La sororidad que se dio allí le hizo sentir que su historia era legítima, que su proyecto importaba. Sin embargo, no todo el camino fue fácil. Se encontró con un colega que parecía codearse con ella solo para desmerecer sus ideas. Juan, un estudiante notoriamente talentoso, comenzó a criticar su trabajo abiertamente. Cada observación era un aguijón. Sus palabras ardían en su mente: ¿quién se cree? ¿Una simple estudiante en su búsqueda de reconocimiento?
Era un eco de las voces burlonas de su pasado. En lugar de hundirse en la autocompasión, Valentina decidió utilizar esas burlas como un aliciente. La dureza de Juan provocó una respuesta en su fuero interno. Se dijo a sí misma que estaba en la senda correcta. Con cada ataque, su resolución crecía. Practicó su presentación frente a sus compañeros, aprendiendo a articular su visión con mayor claridad. Se enfocó en resaltar las propiedades curativas de la planta, su contexto personal y el impacto positivo que aspiraba a lograr. Fue en una reunión crucial donde todo empezó a tomar forma. Se levantó, respiró hondo y habló. La vulnerabilidad de su historia se entrelazó con la pasión de su proyecto. Para su sorpresa, los murmullos negativos de Juan fueron ahogados por un aplauso sincero. Aquella ovación resonó como un testimonio, su esfuerzo estaba empezando a causar un efecto. A medida que la fecha de presentación se acercaba, la tensión se transformó en expectación. Valentina se dio cuenta de que ya no luchaba solo por sus sueños, sino también por aquellos que podrían beneficiarse de su proyecto. Su historia no era solo suya, era un prisma que podía abrir el diálogo sobre el empoderamiento y la sanación. Sin embargo, a medida que se acercaba al escenario, una pregunta la asaltó: ¿realmente estaba lista para enfrentarse al público? Se debatía entre el deseo de éxito y el miedo a fracasar nuevamente. La multitud la esperaba, y con cada paso que daba, sintió que el peso de su pasado intentaba arrastrarla hacia atrás. La luz del escenario era intensa, y Valentina podía sentir cómo el pulso de su corazón resonaba en sus oídos. En ese instante de contemplación, supo que había llegado el momento de enfrentar sus miedos y mostrar al mundo raíces de esperanza. Con el corazón latiendo aceleradamente, dio un paso adelante, preparada para transformar no solo su vida, sino también la de otros. ¿Qué pasaría si esta vez su voz fuera escuchada? ¿O simplemente se convertiría en otro chiste? La dualidad de lo que estaba en juego la mantenía cautiva, y el momento de la verdad ya estaba aquí. Valentina sintió como el aire se volvía denso a su alrededor mientras avanzaba hacia el micrófono. La multitud que había imaginado receptiva en sus ensayos ahora se manifestaba como una presión abrumadora. Era un mar de rostros, algunos familiares, otros completamente ajenos, pero todos expectantes. Concentró su mirada en un punto fijo en la parte trasera del auditorio, tratando de conectar con algo más allá de los murmullos. Las críticas de Juan resonaban en su mente. ¿Qué si esos murmullos negativos eran más que sonidos infundidos por su inseguridad? ¿Y si efectivamente no tenía nada valioso que ofrecer? Pero al inhalar profundamente, buscó en su interior la valentía que había cultivado en las semanas anteriores. Su historia, aunque imperfecta, tenía el potencial de resonar con corazones que llevaban cargas similares. Al acercarse al micrófono, sintió un ligero titubeo, un eco de sus anteriores fracasos. Sin embargo, se mantuvo firme. Recordó las noches pasadas delineando ideas, donde cada palabra escrita había construido una parte de su nuevo ser. No soy solo una estudiante. Soy un vínculo entre el pasado y el futuro, entre la sanación y la vulnerabilidad. Con voz temblorosa, pero clara, comenzó su presentación. Las palabras fluyeron sostenidas por una mezcla de emoción y determinación. Cada frase que pronunciaba borraba, poco a poco, las huellas de la duda. Era como si cada historia que compartía tejiera un lazo invisible con los oyentes, convirtiendo el auditorio en un refugio donde sus mensajes de esperanza encontraban un ancla. Mientras exponía los beneficios de la planta que iba a destacar, pudo notar cómo algunos rostros, inicialmente escépticos, comenzaban a suavizarse. Se detuvo al mencionar el papel de la planta en su camino personal, su conexión con su abuela y las noches en vela buscando respuestas que parecían siempre fuera de su alcance. Había un halo de autenticidad en esa vulnerabilidad que la hacía brillar. Juan estaba allí, y Valentina sintió su mirada penetrante. En lugar de amedrentarse, decidió que esta sería su oportunidad de demostrar que, al fin, había encontrado su voz. Con cada mirada que desafiaba a su colega, su confianza se reforzaba. Su presentación se convirtió en algo más que un simple discurso, era un acto de reivindicación. Al llegar al clímax de su discurso, sus palabras se entrelazaron con su historia de empoderamiento. Cada uno de nosotros tiene raíces que nos conectan con el pasado, pero también con el futuro.
Cada lucha es un paso hacia un legado de transformación. Los aplausos inesperados comenzaron a surgir, llevándola a un estado de éxtasis y ansiedad al mismo tiempo. La ovación crecía en intensidad, superando incluso las críticas que había escuchado entonces, mientras se preparaba para cerrar con la invitación a un diálogo abierto sobre el proyecto. Algo inesperado sucedió. Juan se puso de pie, sus brazos cruzados en un gesto que la sorprendió. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sus palabras brotaron como un torrente. Quiero decir que... La sala se silenció. Esta reacción la dejó vacilante y con el corazón en la garganta. La repentina atención hacía que la confianza que había recuperado se transformara en un torbellino de incertidumbre. ¿Intentaría descalificarla nuevamente? ¿O se atrevería a reconocer su esfuerzo? Valentina sintió que el tiempo se detenía. La respuesta de Juan podía definir su próximo paso en esta travesía de autodescubrimiento. La adrenalina corría por sus venas mientras su mente se preparaba para lo que vendría a continuación. Aquel momento se sentía decisivo, una bisagra entre su viejo yo lleno de dudas y el nuevo yo que comenzaba a emerger. ¿Lograría, por fin, desarmar la sombra de la inseguridad, o la batalla aún estaba lejos de terminar? Sus ojos no podían separarse de Juan, esperando la revelación que podría cambiarlo todo. La sala permaneció en un silencio tenso, el aire vibrante con la expectativa de la respuesta de Juan. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza, un tambor en su pecho que resonaba con la pregunta que la atormentaba. La confianza que había cultivado a lo largo de las últimas semanas se congeló momentáneamente, un reflejo de su estado interno añadido a la presión del momento. Juan, con su mirada fija en ella, finalmente rompió el silencio. Quiero decir que, admiro tu valentía, Valentina. Las palabras fueron como un rayo de luz que atravesó sus inseguridades, iluminando un camino que parecía oscuro hasta ese instante. El ruido de la ovación la rodeó de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no era únicamente la celebración de su presentación, sino un reconocimiento tangible de sus esfuerzos. Su voz temblorosa pero firme, aportó sin lugar a dudas un giro inesperado a la dinámica que había temido. A veces, es fácil olvidar que el crecimiento personal viene con sus retos y tú has hecho un trabajo formidable, continuó Juan, su tono menos confrontacional y más sincero. Valentina sintió que cada palabra de reconciliación le arrancaba una malla de autocrítica. La sensación abrumadora de triunfo y alivio diluyó sus miedos. La sala vibraba de energía renovada, una atmósfera revitalizada que la conectaba a todos en un espacio de comprensión. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la euforia, se sintió repentinamente responsable. Gracias, Juan, respondió, pero esto es solo el principio. No quiero simplemente ser elogiada, quiero aprender y evolucionar. Las palabras brotaron de su boca como promesas. Su viaje no solo era sobre ella, sino sobre cómo podría abrir caminos para otros que luchaban con sus propias inseguridades. Tras la presentación, la multitud comenzó a disiparse, y Valentina se encontró rodeada de compañeros que la felicitaban. La conexión humana que había cultivado se materializó en miradas de admiración y palabras de aliento. En esos interludios, la autoevaluación se apoderó de ella. Notó cómo sus experiencias se entrelazaban con las narrativas de quienes la rodeaban, revelando no solo su vulnerabilidad, sino su capacidad de inspirar. Juan se acercó para hablar de nuevo. Me gustaría que consideraras formar parte de un proyecto más grande, algo que podríamos presentar juntos. Creo que tu voz tiene el potencial de resonar mucho más allá de esta sala. La propuesta le pareció electrizante, pero al mismo tiempo cargada de presión. ¿Podía realmente sostenerse en un campo más amplio, donde las dudas acechaban con mayor ferocidad? La posibilidad de relevante crecimiento personal era palpable, pero también aterradora. Valentina sintió una mezcla de emoción y pavor. Era el guiño del destino, una oportunidad para trascender su propio relato de autolimitación, un llamado a seguir adelante en su evolución. Sin embargo, la voz de su inseguridad resonaba alto en su mente, y si fracasas, decidió mantener la calma, enfocar su visión en los siguientes pasos. Necesito tiempo para pensarlo, respondió con cautela. La decisión sería un camino hacia una nueva verdad, pero la presión del momento impulsó un torrente de reflexiones internas.
Se sintió dividida entre el deseo de aferrarse a su creciente confianza y el temor de que esta propuesta pudiera ser un regreso a la inseguridad. Mientras se alejaba del bullicio del auditorio, la urgencia susurraba en su mente. Un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. ¿Tendría el coraje de aceptar el proyecto y dar un paso hacia su transformación definitiva? La incertidumbre la acompañaba, pero esta vez, Valentina decidió usarla como brújula en su camino. Su viaje apenas estaba en sus comienzos, y la verdad esperó ansiosamente en la próxima esquina. Valentina caminó con paso decidido hacia el pequeño café que solía visitar. La frescura del aire le llenó los pulmones mientras su mente se debatía entre múltiples escenarios. Había absorbido las palabras de Juan como una esponja, pero en el fondo, una nube de dudas seguía enraizada en su psique. ¿Realmente estaba lista para involucrarse en un proyecto que podría amplificar su voz o se estaría aventurando en un camino de autoexposición y posible desprecio? En la mesa del café, con una taza de café siempre humeante frente a ella, comenzó a escribir en su cuaderno. Las primeras palabras fluyeron sin esfuerzo, pero a medida que avanzaba, las dudas emergieron de su subconsciente. Las burlas pasadas, las etiquetas de perdedora que la habían acompañado desde su infancia, se deslizaban entre las líneas, como sombras que trataban de apoderarse de su nuevo impulso. Por un instante, se sintió atrapada entre la Valentina valiente que estaba comenzando a emerger y la Valentina que había lidiado con el rechazo por tanto tiempo. Era momento de trabajar en su interior, pensó. Llenó varias páginas con recuerdos de momentos de inseguridad, de comparaciones dolorosas y de la rabia contenida que tantas veces había sentido. Sin embargo, cuando revisó lo que había escrito, un rayo de claridad iluminó su pensamiento. Había logrado sobreponerse a cada uno de esos episodios de burlas y ridículo. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse luego de las caídas, formaba parte fundamental de su identidad. ¿Por qué no convertir esas experiencias en herramientas para empoderar a otros? En medio de su reflexión, la idea de liderar un proyecto con Juan se transformó en una posibilidad entusiasmante. No solo se trataba de su voz, sino de una plataforma para abordar las inseguridades que muchas personas enfrentaban. Las conexiones personales que había establecido le permitieron ver el potencial que tenía de inspirar a otros. Pensar en todos esos rostros que alguna vez se sintieron invisibles la llenó de energía. Tomó una decisión firme. Escribiría un plan para el proyecto. Se propuso listar las diferentes temáticas que quería abordar, estrategias para llegar a su audiencia, sobre todo, las lecciones que deseaba compartir. Pero, al mismo tiempo, se planteó un dilema crucial. ¿Podría hablar desde su propia vulnerabilidad sin dejar que las viejas inseguridades resurgieran? ¿Podía realmente reinventarse a sí misma sin olvidar de dónde había venido? A medida que la tarde se iba y las luces del café comenzaban a brillar, Valentina sintió que el tiempo se desvanecía. Necesitaba encontrar un equilibrio entre su crecimiento y su identidad. Estaba a punto de dar un paso crucial, uno que podría definir su trayectoria no solo personal sino profesionalmente. Tanta reflexión la llevó a una conclusión: la transformación era un proceso continuo, no un destino. Con renovado enfoque, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Juan. «Estoy lista para hablar sobre el proyecto». Esa simple frase podía abrirle las puertas a un mundo nuevo, lleno de posibilidades inexploradas. Pero justo antes de enviar el mensaje, sintió un escalofrío de ansiedad recorrer su espalda. ¿Y si la respuesta de Juan no era lo que esperaba? ¿Y si su propuesta no cumplía con las expectativas que ella misma había empezado a crear? La duda se cernía sobre ella, y su corazón latía de nuevo con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus temores sobre el proyecto, sino también sus propios demonios de la infancia. La transformación ya había comenzado, pero Valentina aún se preguntaba a sí misma, ¿sería capaz de sostenerse en esta nueva realidad sin desmoronarse? Mientras el temor le oprimía el pecho, se dio cuenta de que el próximo paso era más que enviar un mensaje, era enfrentar su verdad. Y en medio de esa incertidumbre palpaba la esencia de su crecimiento. Justo cuando parecía que todo estaba claro, una notificación hizo vibrar su teléfono. Era un mensaje de Juan, comenzando con: «Me alegra saber que estás interesada». Con el pulso acelerado, Valentina supo que el siguiente capítulo de su vida estaba a punto de abrirse de par en par.
Pero, ¿estaba realmente lista para lo que venía? El sonido del mensaje reverberó en Valentina como un eco que retumbaba en su mente. A medida que sus ojos corrían por las palabras de Juan, la emoción la embargó de tal forma que pareció desbordar la mesa del café. Se habló a sí misma, repitiendo que lo que realmente importaba era lo que había decidido hacer, no cómo lo hiciera. Pero en ese momento crucial, el optimismo estaba rodeado por un halo de inquietud. Me alegra saber que estás interesada en el proyecto. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para discutirlo en detalle? Fue un mensaje claro, directo y por sobre todo, desafiante. Cada letra traía consigo la carga de expectativas, no solo de Juan, sino de las que ella misma había comenzado a construir en su mente. ¿Por qué no podía sentir solamente alegría? Tomó una respiración profunda, intentando calmar el torrente de pensamientos que atravesaban su mente. Cada vez que su inseguridad la apretaba, recordaba lo que había aprendido en su proceso de escritura. El poder de la vulnerabilidad también conllevaba un poder ineludible. Era su oportunidad de transformar esas experiencias dolorosas en un impulso de conexión, en algo que pudiera aportar a otros. Sin dejar que el miedo la paralizara, decidió que tendría una reunión. Cada conversación con Juan era como una pequeña carga de adrenalina, convertía la ansiedad en energía vital. Ya no se vería como una perdedora, sino como alguien que estaba tomando el control de su historia, reinterpretando lo que había pasado hasta ese momento. Mientras regresaba a casa, su mente comenzó a trazar un esquema de lo que deseaba lograr. Haría una lista de temas que le importaban, de los miedos que había enfrentado y de las lecciones que había extraído de cada una de esas batallas internas. Pensó en cómo podía conectar sus historias personales con las de aquellos que habían pasado por experiencias similares. Era una manera de mostrar que se podía nadar en las aguas tenebrosas de la inseguridad y salir a la superficie. Alzando la voz esa noche, sentada en su escritorio, se dio la libertad de explorar sus emociones. De sus dedos surgieron relatos que hablaban de vulnerabilidad, de cómo había encontrado su voz en medio del ruido. Necesitaba también encontrar el equilibrio entre ser auténtica y gestionar los miedos que podrían ahogar su autenticidad. Sabía que la clave sería la transparencia, pero ¿dónde estaba el límite entre compartir y exponerse demasiado? A pesar de las horas que pasaron volando, siempre había un sin Dios de ansiedad al pensar en la reunión con Juan. ¿Qué ocurriría si sus expectativas sobre el proyecto no coincidían? Valentina comprendía que, aunque su crecimiento personal iba en aumento, los temores eran parte del proceso. Necesitaba aceptar que la incertidumbre era un compañero inevitable en su viaje. A la mañana siguiente, se preparó para la reunión como nunca antes. Elegir un atuendo que reflejara su nuevo espíritu de empoderamiento se sentía como parte de la transformación. Cada prenda le recordaba que podía ser quien deseaba ser. Con cada paso hacia el café donde se reunirían, una chispa de confianza brotaba en su interior. Había tomado control de su narrativa. Sin embargo, cuando cruzó la puerta del café, su corazón se detuvo un instante al ver a Juan. Él sonreía y gesticulaba con un brillo en los ojos que la llenó de orgullo, y sin embargo, un susurro de duda regresó. ¿Podría sostenerla? ¿Qué pasaría si el brillo en su mirada era producto de una alta expectativa que ella no podría cumplir? Mientras él comenzaba a hablar sobre las ideas que había estado desarrollando, el pánico comenzó a ser parte del aire que respiraba. Valentina decidió que era hora de utilizar la voz que había trabajado incansablemente para encontrar. El momento pendía suspendido y ella debía hacer la elección: dejar que la ansiedad la dominara o demostrar que había dejado de ser una perdedora para convertirse en una guerrera de su propia historia. Las palabras estaban allí, listas para ser liberadas. El desafío era grande y su potencial se cernía sobre ella como un manto. Todo estaba dispuesto para que el curso de su vida cambiara. Pero, ¿sería capaz de dar el primer paso hacia esa nueva realidad? El aire espeso del café parecía cargar cada palabra que Juan pronunciaba. Mientras él hablaba, Valentina se sumía en sus pensamientos, buscando la manera de conectar con la energía que lo rodeaba. Sentía que el momento había llegado, el instante en que podría redefinir su camino. Sin embargo, el desafío era monumental y el eco de sus dudas resonaba con fuerza. Aún así, había renunciado a ser la espectadora pasiva de su historia. Era hora de intervenir y ser protagonista.
Juan, tengo algunas ideas que podrían complementar tu visión, comenzó, sintiendo que cada sílaba era un puente hacia un nuevo horizonte. Tenía que hacer un esfuerzo consciente para mantener la voz firme, como si estuviera esperando que sus palabras fueran dibujando los contornos de su futuro. Con cada exposición de sus pensamientos, la ansiedad se transformaba en claridad. Habló sobre el poder de la autenticidad en su escritura y cómo había aprendido a usar su dolor como arma de conexión. Decirlo en voz alta era liberador y aterrador a la vez. Juan escuchaba atentamente, sus ojos iluminados de interés. Valentina, no obstante, sintió que una sombra interna acechaba. ¿Realmente entiende lo que intento comunicarle? ¿Estará dispuesto a sumergirse en mis vulnerabilidades? La autocompasión intentaba hacerse espacio, pero no era el momento de dudas. Recordó su lista, sus miedos enfrentados y las historias que podía contar. La conversación se convertía en un baile improvisado, en el que debía mantener el ritmo mientras no perdía de vista las notas de su propia música. A medida que la reunión avanzaba, la voz de Valentina hizo eco no solo en el café, sino en sus propias convicciones. Todo lo que había acumulado en esos días previos, su pesquisa emocional, la fuerza de sus experiencias compartidas, tomaba forma en una propuesta concreta que Juan parecía recibir con entusiasmo. Había una mágica conexión que brotaba entre ambos, un terreno fértil de ideas que prometían florecer. Sin embargo, era inevitable que la inseguridad regresara con la fuerza de un tsunami. ¿Y si mis ideas no son lo suficientemente buenas? ¿Qué pasará si no puedo soportar la presión de este nuevo rol? Pero había una voz más fuerte en su interior, una que le recordaba que el crecimiento personal a menudo nace del desafío, que el miedo podía ser un catalizador en lugar de un freno. Te propongo que implementemos sesiones de escritura colaborativa, donde podamos crear un espacio seguro para que otros como nosotros compartan sus historias, sugirió Valentina, sintiendo que ese era su verdadero propósito. Había descubierto que su mayor fortaleza residía en su capacidad de empatizar y conectar con los demás. Cada relato que abrazaba iba más allá de ella misma, era un puente hacia el corazón de quien lo necesitaba. El brillo en los ojos de Juan se intensificó. Eso es maravilloso. Nunca había pensado en integrar esa dinámica. Absolutamente sí. La aprobación era la gasolina que necesitaba, pero también sentía el peso de la responsabilidad que venía con ello. Era un paso hacia lo desconocido, un compromiso hacia algo que podía crecer desmesuradamente, o incluso fallar. Mientras la conversación se adentraba en territorios más profundos, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un proyecto. Estaba cimentando su identidad, su lugar en el mundo y su compromiso con su propia evolución. Cada palabra, cada idea, aceleraba su transformación. Pero en medio de esa revelación, el miedo a la exposición había tomado un nuevo rostro. La suma de su vulnerabilidad y el deseo de autenticidad significaba que tendría que despojarse de las capas de protección que había construido a lo largo de los años. Cuando Valentina finalmente se despidió de Juan, un sentimiento ambivalente la envolvía. Había dado un gran paso hacia adelante, pero el camino hacia su verdadero yo aún permanecía lleno de incógnitas. ¿Sería capaz de soportar la presión de ser abierta y transparente con el mundo, sin oscurecer su esencia? La próxima fase de su viaje estaba por iniciar y con ello, la pregunta latente permanecía. ¿Podría abrazar su historia y compartirla con el mundo sin desmoronarse? Las puertas del café cerrándose tras ella resonaron como un marcador, el final de una etapa y el inicio de otra. Valentina se enfrentaba a una realidad en el límite de la autocomprensión. El diálogo interno estaba lejos de la conclusión. Fue entonces que comprendió que el verdadero desafío no solo era el proyecto con Juan, sino también la lucha incesante con la necesidad de ser quien realmente era. Valentina se despertó una mañana con el sol filtrándose a través de la ventana, iluminando su habitación con una luz cálida y prometedora. Había tomado una decisión, dejaría que su historia resuene, no solo para sí misma, sino para aquellos que la rodeaban. Ahora sabía que el verdadero poder provenía de abrazar sus vulnerabilidades y convertirlas en una fortaleza notable. Este era el momento de renacer, de ser la protagonista de su propia historia. El espacio en su mente que había estado atestado de inseguridades comenzó a despejarse. La imagen del Juan que había criticado su trabajo ya no parecía un enemigo,
sino más bien un catalizador de su evolución. Con cada paso que daba mientras se preparaba para la siguiente reunión con su equipo, Valentina sentía la confianza fluir a través de ella. Nunca más se vería a sí misma como una perdedora, sino como una creadora de oportunidades, una mujer en el camino hacia el empoderamiento. En la reunión, la atmósfera era diferente. La energía del grupo era palpable, unida por la pasión de compartir sus historias. Cada participante se había sumado al proyecto Raíces de Esperanza, y juntos empezaron a moldear algo poderoso. Valentina no solo estaba liderando, estaba inspirando. A medida que compartía su experiencia personal, las caras de sus compañeros reflejaban conexión, reconocimiento y solidaridad. Había un espacio seguro donde las experiencias de vida se entrelazaban, convirtiendo la vulnerabilidad en un elemento de fortaleza colectiva. Las sesiones de escritura colaborativa se convirtieron en una marcha de sanación y transformación. Valentina dirigió a su equipo con flexibilidad, escuchando las voces de cada uno y construyendo un lugar donde sus historias fueran valoradas. Ya no temía las risas burlonas del pasado. Entendía que cada risa que una vez le hirió ahora era un eco en el que podía forjar su propio cambio. La aceptación y el reconocimiento de sus compañeros se convirtieron en un baluarte para su confianza creciente. A medida que el proyecto avanzaba, Valentina se dio cuenta de que su voz, una vez silenciada por la risa de los demás, ahora resonaba con fuerza. La vulnerabilidad se había convertido en una herramienta para conectar profundamente con quienes se sentían invisibles. El taller culminó en un evento público donde la comunidad fue invitada. Con el peso de su historia y el conocimiento que había cultivado, se presentó al público, esa vez sin temor, sin vacilación. Las luces brillaban y el aire estaba cargado de expectación. Cuando Valentina habló sobre su viaje en el escenario, su corazón latía con una mezcla de emoción y determinación. Cada uno de nosotros tiene raíces que nos conectan, comenzó, su voz ya no temblorosa, sino fuerte y clara. Una oleada de reconocimiento llenó la sala. Consiguió tocar corazones al compartir las luchas y los triunfos, transformando su agonía en un relato poderoso de superación. Habló de su planta medicinal y de cómo había nacido de sus miedos y sueños, y su historia resonó con cada uno de los presentes. Lo que no solo había iniciado como un proyecto se transformó en un símbolo de empoderamiento. Colaboradores, amigos, e incluso aquellos que alguna vez dudaron de ella, estaban allí animándola. Cuando terminó su presentación, un aplauso ensordecedor llenó la sala, esta vez. Una celebración genuina de su viaje y su fortaleza. Era el reconocimiento que ella misma se había negado a ofrecerse en el pasado. Valentina sonrió, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alegría y orgullo. Había alcanzado el reconocimiento que tanto había anhelado. El eco de la risa burlona había sido reemplazado por el resonar de aplausos y palabras de admiración. Este momento marcó más que un triunfo, fue un cierre profundo a las inseguridades que había abrazado durante años. Había, sin duda, conquistado no solo el escenario, sino también la batalla interna contra su percepción de sí misma. Mientras los asistentes se acercaban para compartir sus historias y la forma en que se habían sentido inspirados, Valentina comprendió que se estaba concretando una nueva versión de ella misma. No solo había forjado un proyecto eficaz, sino que había creado un espacio para la autoaceptación. La Valentina que alguna vez se sintió limitada por su apariencia y las críticas ahora se erguía como un faro de fortaleza. Este final no solo cerraba un capítulo, sino que abría las puertas a una vida nueva, en la que la confianza y la aceptación definían su camino. Valentina estaba lista para continuar creciendo, aceptando nuevos desafíos y, sobre todo, compartiendo su voz con el mundo. No permita que su historia se quede solo en su mente. Ahora es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a difundir el poder de las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.